Hola, yo soy Laura Sáenz y el día de hoy con mi compañera Angie Marín estaremos hablando de 5 mujeres importantes que marcaron la historia. Ahora les voy a hablar acerca de Rosa Louise Parks. Ella nació el 4 de febrero de 1913 en Tuskegee, Alabama. Sus padres eran James y Leona Macaulay. Ellos se separaron cuando Parks tenía tan solo 2 años de edad. La madre de Parks se trasladó con su familia a Pine Level, Alabama, para vivir con sus padres, Rose y Sylvester Edwards. Ambos abuelos eran ex esclavos y fuertes defensores de la igualdad racial. Durante la infancia de Parks, vivió sus primeras experiencias con la discriminación racial y el activismo por la igualdad racial. En una de estas, vio cómo su abuelo estaba frente a su casa con una escopeta, mientras los miembros del Ku Klux Klan marchaban calle abajo. Ella aprendió a leer con su madre a una edad temprana y asistió a una escuela segregada de Pine Level que disponía de escaso equipamiento. Los estudiantes afroamericanos de primer al sexto grado se veían obligados a caminar, mientras que la ciudad proporcionó transporte en autobús y un nuevo edificio escolar para los estudiantes blancos. Con tan solo 16 años, tuvo que abandonar sus estudios para poder atender a su abuela y a su madre, las cuales estaban enfermas. Aunque no pudo retomarlos, consiguió un trabajo como costurera en una fábrica de camisas de Montgomery. Tras contraer matrimonio en 1932 con Raymond Parks, barbero de profesión y miembro activo de la NAACP, obtuvo su título de secundaria en 1933, con el apoyo que su esposo le brindó. Tras graduarse, Parks se involucró activamente en asuntos de derechos civiles al unirse a la NAACP en 1943, sirviendo como líder juvenil y secretaria del presidente de la Asociación E. D. Nixon, un cargo que ocupó hasta 1957. Esta pareja nunca tuvo hijos. El 1 de diciembre de 1955, Parks fue arrestada por rechazar las peticiones que un conductor de autobús le hizo cuando le increpó a ceder su asiento a un pasajero blanco. Su negativa no fue porque estuviera físicamente cansada, sino porque estaba harta de ceder. Cuando el autobús en el que viajaba comenzó a llenarse de pasajeros blancos, el conductor lo detuvo y movió el letrero que separaba las dos secciones una fila hacia atrás, pidiéndole a 4 pasajeros negros que renunciaran a sus asientos. La norma permitía que en caso de negativa, el conductor podía llamar a la policía para que los echara. 3 de los otros pasajeros increpados renunciaron a su asiento para cederle, pero Parks se negó y permaneció sentada, hecho por el que fue arrestada y acusada de violar el capítulo 6 de la sección 11 del Código de la Ciudad de Montgomery. Tras ser llevada a la jefatura de policía esa misma noche, fue puesta en libertad bajo fianza. Cuando Parks llegó al tribunal para ser juzgada, fue recibida por una bulliciosa multitud formada por unos 500 partidarios locales. Tras una audiencia de 30 minutos, Parks fue declarada culpable de violar una ordenanza local y sentenciada a pagar una multa de $10, además de $4 en tasas judiciales. En 1987, con su amiga Elaine Eason Steele, Parks fundó el Rosa and Raymond Parks Institute for Self-Development. Parks recibió muchos reconocimientos a lo largo de su vida, incluyendo la medalla Stugart, el premio más importante de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color y el prestigioso premio Martin Luther King Jr.
El 24 de octubre de 2005, Parks falleció en su apartamento en Detroit, Michigan, a la edad de 92. El año anterior a este, le habían diagnosticado demencia progresiva, que padecía al menos desde 2002. Tras su muerte a los 92 años, Rosa Parks fue velada en el Capitolio de Washington, lugar al que acudieron unas 50,000 personas, siendo la primera mujer y la segunda persona afroamericana en recibir este honor, concedido solo a 28 personas en la historia de los Estados Unidos. Fue enterrada entre su esposo y su madre en el cementerio Woodlawn de Detroit, en el mausoleo de la capilla. Poco después de su muerte, la capilla pasó a llamarse Rosa Parks Freedom Church. Nosotros escogimos a Rosa Parks porque fue defensora de los derechos civiles estadounidenses, ya que al no haber accedido su asiento en el autobús a un viajero blanco, esto la llevó a ser detenida y tener que pagar una multa por ello. Pero el incidente del autobús tuvo como primer efecto la creación de la Montgomery Improvement Association, cuya finalidad era la defensa de los derechos civiles de la minoría negra. Esto duró 382 días y contribuyó a que la causa de los afroamericanos de Montgomery fuese conocida mundialmente. Benazir Bhutto nació el 21 de junio de 1993 en Karachi, Pakistán. Cursó estudios en la Universidad de Stanford, donde fue la primera mujer asiática elegida presidenta de la Oxford Union. En 1977 regresó a su país poco antes de que el general Zia Ui-ha diera un golpe de estado donde el padre de Bhutto fue revocado como primer ministro y finalmente ejecutado. Por lo tanto, su madre y ella asumieron el liderazgo del Partido Popular de Pakistán. En 1984 marchó al exilio de Inglaterra hasta 1986. Cuando se levantó la ley marcial en Pakistán y se legalizaron los partidos políticos. En 1988, Zia Ui-ha falleció en un accidente aéreo menos de 3 meses después de la convocatoria de la nueva elección para el mes de noviembre. En ellas, el Partido Popular de Pakistán se hizo con una enorme mayoría en la Asamblea Nacional y en diciembre de 1988 fue la primera ministra de Pakistán, la primera mujer en desempeñar un cargo similar a cualquier estado musulmán moderno. En 1990, el presidente Gulen la destituyó, acusándola de incompetencia y corrupción. Su partido fue derrotado en las elecciones siguientes y también se convirtió en la líder de la oposición en la Asamblea Nacional. Fue deportada a la ciudad de Karachi en 1992 y se le prohibió temporalmente la entrada a Islamabad, capital federal de Pakistán. En octubre de 1993, tras las menciones de Klan y el primer ministro de Nawaz Sharif fue elegida de nuevo como primera ministra. El 4 de noviembre de 1996 fue revocada por el presidente Farooq, quien convocó elecciones y disolvió el parlamento, además de nombrar nuevo primer ministro Ahmed. También el Partido Popular de Pakistán debutó en 1999. La ex primera ministra y su esposo Asif fueron condenados a 5 años en la cárcel por corrupción.
fue declarada culpable de haber recibido pagos ilegales por contratos del gobierno. La ex primera ministra pakistaní regresó el 18 de octubre del 2007 a su país con la intención declarada de llevarlo por la senda de la democracia. Su regreso fue trágico. Un doble atentado suicida contra ella se cobró la vida de cerca de 1,5 decena de personas en Karachi. Ella salió ilesa tras su regreso. Prometió volver a Pakistán a la democracia y no ocultó su intención de convertirse en la primera ministra por tercera vez. Benazir Bhutto fue asesinada en el atentado del 27 de diciembre del 2007 en Rawalpindi. Esta mujer luchó incansablemente hasta los últimos días de su vida por buscar la democracia en su país y la igualdad. A continuación les voy a hablar acerca de Hedy Lam. Ella nació en Viena el 9 de noviembre de 1914 como Hedwig Eva Maria Kiesler. Fue la única hija de un banquero de Lemberg y una pianista de Budapest que, aun siendo de origen judío, se habían criado en el catolicismo. En el colegio destacó por su brillantez intelectual, siendo considerada por sus profesores como superdotada. En casa, creció escuchando las interpretaciones de su madre al piano y ella misma desde pequeña tocó este instrumento a la perfección. Compleja e inquieta, abandonó los estudios de ingeniería, decidida a cumplir el sueño de ser actriz. Su descubridor, el empresario y director de teatro y cine, Max Reinhardt, la llevó a Berlín para que se formase en interpretación, tras lo cual regresaron a Viena para empezar a trabajar en la industria del cine. La película que la llevó al estrellato en 1932 no pudo ser más polémica. Éxtasis, filmada en Checoslovaquia bajo la dirección de Gustav Machati, fue el primer film en mostrar el rostro de una actriz completamente desnuda durante un orgasmo. Fue tachado de escándalo sexual y se prohibió su proyección en las salas de cine. Le llovieron censuras y condenas, incluida la del Vaticano. Los padres de Hedwig, al ver a su hija desnuda en la pantalla, quedaron horrorizados. Pero no todos los que lograron visionar la película reaccionaron del mismo modo. Fritz Mann, magnate de la empresa armamentística, quedó embelesado de la belleza de la joven y solicitó permiso a su padre para cortejarla. El matrimonio, todavía avergonzado por el comportamiento de su hija, aceptó encantado la proposición de cortejo del empresario y más tarde su petición de mano. Creyeron que, siendo este bastante mayor que Hedwig, la pondría en vereda, devolviéndola al buen camino. Ignoraron la voluntad de la muchacha, que deseaba seguir adelante con su carrera artística. La obligaron a casarse con Fritz, condenándola a una temporada en el infierno. Fritz Mann era extremadamente celoso y trató de deshacerse de todas las copias del éxtasis, pero no pudo. Solo le permitía a la muchacha a desnudarse o a bañarse si él estaba presente, y la obligaba a acompañarle a todos los actos sociales y cenas de negocios para no perderla de vista. Hedwig se vio forzada a transformarse en lo que siempre había detestado, en el trofeo de exhibición de un tirano. Muchos eran los que pensaban que tenía todo lo que uno podía desear, que envidiaban su jaula de oro. Vivía rodeada de lujo en el famoso castillo de Salzburgo, pero era una esclava que no podía hacer nada sin la autorización de Mann. Hastiada del vacío insoportable en el que se había convertido su vida, retomó la carrera de ingeniería. Pero de todas maneras la vigilancia continuaba
y esto llegó a resultarle tan insoportable que decidió huir. McGill, en un viaje de negocios, escapó por la ventana de los servicios de un restaurante y huyó en un automóvil hacia París. No llevó más ropa que la puesta. Solo cogió las joyas para conseguir el dinero que le permitiese alejarse de allí. La fuga fue angustiosa. Los guardaespaldas de su marido la persiguieron durante días. Finalmente, logró llegar a Londres y embarcarse en el transatlántico Normandie con destino a Estados Unidos. Allí coincidió con un viajero muy especial, el productor de películas Louis Mayer, que le ofreció trabajo antes de llegar a puerto. La única petición era que se cambiase el nombre para que no la relacionase con la película Éxtasis. De los nombres que le dijeron, se quedó con el de Hedy Lamarr, en memoria de la actriz del cine mudo Barbara Lamarr. Sobre las aguas del Atlántico, Hedwig firmó su contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer. Hedy Lamarr, la actriz más glamurosa sobre las pantallas, había nacido. Su vida personal no fue afortunada. Sus 6 fracasos matrimoniales con Fritz Mann, John Mackay, Sirion Lauder, Ted Stauffer, Howard Lee y Lewis Boyce, junto al declive de su carrera cinematográfica, la llevaron a un consumo masivo de pastillas y a una obsesión enfermiza por la cirugía estética. Se volvió cleptómana y protagonizó sonados escándalos al ser detenida diversas ocasiones. Finalmente, se recluyó en su mansión de Miami para pasar los últimos años de su vida aislada de un mundo que la había marginado, que celebraba las nuevas aplicaciones de su invención sin ni siquiera nombrarla. Cuando llegaron al fin los reconocimientos como inventora, ya era demasiado tarde. Su amargura había crecido hasta el punto que cuando le comunicaron la concesión del Pioneer Award, se quedó imperturbable y comentó escuetamente: "It's about time". La ceremonia de entrega tuvo lugar en San Francisco el 12 de marzo de 1997 y asistió en su representación su hijo Anthony Lauder. Ese mismo año, junto a Ann Taylor, recibió el Bouvier Naus Spirit of Achievement Award, así como una distinción honorífica concedida por el proyecto Millstone. En octubre de 1998, la Asociación Austriaca de Inventores y Titulares de Patentes le concedió la medalla Victor Kaplan, y como colofón, en el verano de 1999, el Kunsthalle de Viena organizó un proyecto multimediático de homenaje a la actriz e inventora más singular del siglo XX. Su historia acabó el 19 de enero del 2000 en Cancelberry. Como última voluntad, pidió que parte de sus cenizas se esparciesen por el bosque de Viena, cerca de su casa natal. Cabe destacar que Hedy Lamarr pasó a la historia no solo por su aportación al séptimo arte, sino también por sus descubrimientos en el campo de la defensa militar y de las telecomunicaciones. Malala Yousafzai nació el 12 de julio de 1997 en Mingora, Pakistán. Se convirtió en la persona más joven en el mundo en recibir un premio Nobel de la Paz. Desde que Malala tenía 11 años, ella siempre tuvo iniciativas y la necesidad de siempre contarle y comunicarle al mundo sus puntos de vista sobre la importancia de la educación en las niñas y mujeres y cómo era vivir bajo el régimen talibán.
el cual les prohibía esos derechos. Ella piensa que la educación es la base del progreso. La educación para las niñas analfabetas ayudan al desarrollo y al avance para la paz y la evolución de los países. Con la ayuda de su papá, Seundi, quien es dueño de una red de escuelas en Pakistán, siempre la apoyó e impulsó sus pensamientos. Fue la primera mujer pakistaní joven en reclamar sus derechos básicos a la educación a los talibanes. Esa reclamación tuvo un gran impacto en Pakistán, lo que no les agradó a los militantes talibanes, ya que después de llamar la atención, ellos deciden prohibir la radio, la televisión y la educación a las niñas y mujeres, lo que llevó a Malala a escribir un blog bajo un seudónimo cuando estaba en grado séptimo, ya que sus otras compañeras de cursos avanzados no se atrevían por temor a repercusiones. En el 2009 fue aprendiz y luego educadora de un programa de jóvenes pakistaníes. El 9 de octubre en Mangura, Malala fue víctima de un atentado mientras se dirigía a su casa en un bus escolar. Le dispararon en la frente y en su cuello. Afortunadamente, los impactos no afectaron y no fueron mortales. Luego lo que sucedió, Malala se muda a Reino Unido. Ese atentado, en vez de silenciarla, la hizo hablar más fuerte. La ONU declaró el 12 de julio en el 2013 el Día Internacional de Malala. Malala se caracteriza por ser una mujer valiente. Ella ha sido una pionera en el desarrollo y los derechos de las niñas y mujeres en Pakistán por la educación. Policarpa Salvarrieta. En cuanto al lugar de nacimiento, existen diferentes versiones. Algunas dicen que el lugar de nacimiento fue en Guaduas. Otras dicen que en Mariquita o Bogotá. Las fechas más posibles de su nacimiento son del año 1793, 1794 o 1795. Si se parte desde el último año, o sea 1795, se diría que la Pola tendría 22 años cuando marchó al patríbulo. Las dudas sobre la fecha de su nacimiento y de su nombre obedecen o se entienden a que no hay ningún documento de prueba de verdad de estos datos. Su partida de bautizo hasta ahora no se ha encontrado. La familia se trasladó a vivir a Bogotá en 1789. Se establecieron en una casa baja en el barrio de Santa Bárbara. En 1802 se extendió una epidemia de viruela en la capital, a causa de la cual murieron el padre, la madre y sus dos hermanos, Edward y Margarita Ignacia. Después de esta tragedia, la familia Salvarrieta Ríos se disolvió. José María y Manuel ingresaron a la comunidad Agustín y Ramón y Francisco Antonio ingresaron a trabajar a una finca. La hermana mayor resolvió trasladarse de nuevo a Guaduas alrededor de 1804 con sus dos hermanos menores, Policarpa y Boliviano. Del tiempo en el que la Pola vivió en Guaduas hay poca información. Parece que se desempeñó como una costurera. Algunos afirman que enseñó en la escuela pública. Guaduas era entonces un sitio de obligado tránsito entre la capital y el río Magdalena, columna vertebral del país. En estos tiempos de guerra, Policarpa compartió con su familia el espíritu patriota. Su cuñado, Domingo García, murió luchando al lado de Antonio Nariño en la campiña del sur, y su hermano Boliviano fue veterano de la misma compañía.
Policarpa y su hermano Viviano llegaron a la capital, portaban salvoconductos falsos y se llevaban una carta escrita por ambos al militar José Rodríguez, líderes de algunas guerras. Se alojaron en una casa por recomendaciones de los líderes. Desde ahí Policarpa continuó en sus actividades subversivas y tareas peligrosas, como lo fue coserle a las señoras de los realistas para escuchar las noticias, averiguar los números y movimientos de las tropas enemigas, su armamento y orden, y de coger información útiles para las emboscadas. Se desempeñó como voluntaria de las guerrillas, ayudando a sus amigos en las dificultades. Sus actividades estuvieron especialmente vinculadas en la guerra de los llanos. Recibía, organizaba y enviaba mensajes. Convencía también individualmente a los jóvenes y les ayudaba a adherirse a los grupos patriotas. Conoció a los hermanos Leandro y Alejo Sabarain, hijos de Joaquín Sabarain, residente en Mariquita, donde ejercía el cargo de factor de las Reales Minas. Desde un comienzo, entre Alejo y Policarpa surgió el amor, y rápidamente pensaron en contraer nupcias en 1810, para lo cual Policarpa comenzó a ahorrar algunos sueldos de lo que ganaba con sus costuras. Pero los acontecimientos revolucionarios les obligaron a aplazar el matrimonio. Los acontecimientos que sucedieron en la captura y la muerte de la Pola. El sargento Iglesias, el principal agente español en la ciudad, fue comisionado para encontrarla y arrestarla. La Pola fue detenida en la casa de Andrea Ricaurte de Lozano y reducida a un calabozo en el Colegio del Rosario. El Consejo de Guerra la condenó a muerte el 10 de noviembre de 1817 junto con Sabarain y otros patriotas más. La hora y fecha determinada para el fusilamiento fueron las 9 de la mañana del 14 de noviembre de 1817. La Pola marchó con 2 sacerdotes a los lados. Se resistió un momento a marchar para poder expresar sus pensamientos a los ministros que la acompañaban. Prosiguió con paso firme hasta el suplicio. Y en vez de repetir lo que decían los religiosos, no hacía sino maldecir a los españoles. Al subirla al banquillo, se le ordenó ponerse de espaldas porque así deberían morir los traidores. Ella solicitó permiso para ponerse de rodillas por considerar que esta era una posición más digna de una mujer, mostrando gran parte de su espalda. Y así murió. Su cuerpo no fue expuesto en las calles de Bogotá, como los de sus compañeros fusilados con ella, por ser un cuerpo femenino. Sus hermanos sacerdotes lo reclamaron y lo guardaron en la iglesia de San Agustín. La ejecución de Policarpa Salabarrieta, mujer joven, por un crimen político, movió a la población y creó una gran resistencia al régimen del terror impuesto por Juan Samán. Muchas mujeres fueron igualmente asesinadas durante la ocupación española. El caso de la Pola cautivó la imaginación popular. Su muerte inspiró a poetas, escritores y dramaturgos para inmortalizar su historia, siempre resaltando su valentía y coraje.